alcalde de Chingas, gobernador de la provincia del Santa, señor Lucero, gobernador de Nuevo Chimbote, Alejandro Villanueva, director del Hogar San Pedrito, Leo Norte, regidores de Nuevo Chimbote, comandante de la Raíz, comandante del distrito, autoridades políticas, vecinos y amigos. El día de hoy se va a iniciar el primer fórum de gobernabilidad y política que organiza la Municipalidad de Nuevo Chimbote, con la invitación a autoridades, alcaldes, miembros nacionales del Ministerio del Medio Ambiente, miembros también del Ejército Peruano. Va a haber un general, el general Mía, el general de brigada. Y en este mundo globalizado, que es un mundo competitivo, es importante y es sustancial la formación y la nutrición de conceptos que deben ser claros en cada uno de nosotros. Este foro de gobernabilidad lo dedicamos a la juventud, no solamente a aquellos que son jóvenes en la edad cronológica, sino también a la juventud de la ansiedad y la inquietud de aprender cada día más. La política, como lo decía el filósofo Aristóteles, es fundamental en la sociedad. Y obviamente no se equivocó en decir, aquel que no está en la política vive el riesgo de ser dominado o gobernado por una persona menos preparada que él. Por eso que la política incluye varios conceptos, no solamente de relaciones sociales, de relaciones humanas, sino sobre todo de cogobernabilidad y gobernabilidad. La política obviamente está muy sometida al servicio público, es decir, a lo que es a las instituciones del Estado, quienes formamos parte del Estado en sus partes públicas, llámese alcaldes, presidentes regionales, congresistas, profesores, médicos, estatales, tienen la obligación de ser más competitivos y de mayor calidad. Hoy vemos que el mundo avanza y el Perú, y menos Nuevo Chimbote, debe quedarse rezagado. Vemos cómo hay ciudades que prosperan, vemos que otras ciudades dejan de prosperar. Y eso se debe a que el servicio público debe ser competitivo con la actividad privada. Uno va a un banco y el banco obviamente tiene la inquietud de tener más clientes. Y desde que entra al banco, la persona es tratada con mucha cordialidad y con mucho respeto y con mucho cariño. Lamentablemente eso no pasa en nuestras partes públicas. A veces algunos piensan que el servidor público es aquella persona de que tiene el derecho de maltratar al vecino que va a exigir alguna solicitud. Ni siquiera es bien orientado, ni siquiera es bien informado, a la cual es su derecho. Quien tiene la inquietud de ser un servidor del Estado está en la obligación de atender bien a la gente, de la parte más cordial y de la parte más sublime. Solamente la actividad pública será exitosa cuando compita con éxito con la actividad privada. La ventaja es que la actividad pública recibe parte de presupuestos ya establecidos, a diferencia de la actividad privada que empieza de cero. Pero ¿por qué tiene éxito la parte privada y no la parte pública? ¿Por qué las entidades públicas se endeudan, fracasan, fallan en su gestión? Es porque sus elementos, sus integrantes, sus servidores no se han capacitado. El mundo avanza tremendamente. Hace 10 años o 15 años, nuestras secretarias recibían las indicaciones y tenían que mandar los documentos a máquina de escribir. Hoy, una secretaria que no maneje sistemas, que no maneje los softwares, que no maneje bien el sistema de la computación, es una secretaria que no es útil en la actualidad. Es decir, las personas tienen que ir al avance de la tecnología mundial y ser más competitivos. Y la parte de la política no solamente se define como una actividad para ser servidor público. La política está en el día a día, en saber discutir y saber sacar consensos.
Muchos de los problemas actuales suceden desde el hogar. La política no solamente es los que van a las campañas electorales. La política es cuando uno se levanta o se despierta en la casa y conversa con la esposa y decide quién va a hacer el mercado ese día. Es decir, llegar a consensuar. Y para eso, para llegar a consensuar, ¿qué es importante tener primero? Lo que se tiene que tener primero es capacidad de comunicación. La comunicación, la negociación, el consenso son y forman parte de la política. Y en el sistema estructural de la parte de los servidores públicos, el día de ayer y el día de hoy, por ejemplo, creo que hay una huelga de los trabajadores municipales. Yo pienso que ninguna persona, ni los profesores, ni los trabajadores municipales, ni ningún servidor del Estado debe estar en el miedo de ser sometido a una evaluación. Si yo quiero realmente curar a los enfermos, que es lo que también inquieta a una parte política, social, médica, tengo que prepararme. Yo no puedo arriesgar la vida de mi prójimo si es que desde que salí de la universidad hace 20 años no he asistido a los congresos o no me he capacitado. Esa persona probablemente no sea curada bien. Entonces, hoy la juventud creo que va a tener, y estoy convencido que por gravedad, por inercia, va a tener un gran espacio. Porque la política se va a hacer más competitiva como todo sistema. Es una ola mundial, ya no solamente hacen las carreras generales, profesionales o técnicas, ahora hay especialidades, hay subespecialidades, hay maestrías y hay doctorados. Es decir, la capacitación debe ser continua y permanente. A la par del conocimiento del área correspondiente, cognitiva, académica, debe ir la parte social, la parte humanitaria. Yo siempre he comentado que para poder tener gobernabilidad y tener consenso y política, se requieren obviamente de liderazgos. Esos son temas que también se van a tocar hoy día y que son importantes. Muchos de ustedes ya han escuchado la diferencia entre un líder y un jefe. La sociedad necesita liderazgos. Sin líderes no hay desarrollo. El líder es una persona que avanza y ve un poco más antes que el resto, pero lo orienta para algo que tiene una meta. Es el que se adelanta, que se avisora y que conduce. Pero el liderazgo no es una actitud y aptitud que cae del cielo. Es una cualidad que se requiere un proceso de estudio y de formación. Es decir, un líder no nace, se hace. Algunos obviamente tienen un poquito de talento, pero si es que no lo pulen, si es que no lo perfeccionan, el liderazgo queda ahí. Es muy diferente un líder que adelanta al resto, convence, pero tiene la obligación y tiene el requisito de haber estudiado más que nadie esa realidad. Es decir, no existe liderazgo sin conocimiento. El líder conoce más que nadie la realidad de un tema y avanza ese tema antes que el resto y lo orienta. Ahora, el liderazgo no necesariamente tiene que ser elocuente, no es un requisito sine qua non de que un líder tenga facilidad de palabra. Hay líderes de diversos temas e ítems. Hay líderes políticos, líderes financieros, líderes religiosos,